Ya, buenas tardes a todos. Esta es la clase número 9 de razones y proporciones. Vamos primero a entender qué es una razón. Las razones son comparaciones entre las cantidades por medio de división. Ya uno siempre ve una fracción y es lo mismo que decir una proporción, una razón, una división, ¿cierto? Normalmente se lee en la razón, se lee con A es a B. Siempre es lo de arriba es de lo de abajo, ¿ya? Lo que nosotros teníamos como numerador también se dice antecedente, ¿ya? Y lo que va en el denominador es el consecuente, ¿ya? Y es lo mismo que decir una división, A partido en B o A dividido en B, ¿ya? Es eso sencillo, ¿ya? Vamos a tener un ejemplo. No lo alcanzo a leer bien. Ya, ahí. Un terreno rectangular tiene un perímetro de 1600 metros. Si tiene 200 metros de ancho, entonces la razón entre el largo y el ancho es... ¿Qué hacemos? Acá es 600, no 1600. Nos pasó un 1. Si el terreno rectangular tiene un perímetro de 600 metros y si tiene un ancho de 200 metros, entonces la razón entre el largo y el ancho es... ¿Cuánto es? Vamos a poner la razón entre el largo y el ancho. Ya, este es el largo, que nos dicen que es 600 metros. Y... eh, ay, no, que soy pavo. Si era 1600. Pero nos están diciendo que el ancho tiene 200 metros. Entonces, el ancho tiene 200 metros. Entonces, sabemos que es un rectángulo con dos lados iguales, 200, 200, ¿cierto? Tenemos 400. Y el perímetro total es de 1600. Entonces, si ya conocemos 400, a los 1600 le vamos a restar 400, ¿cierto? Ay, no se ve ahí. Tenemos perímetro total 1600 y el perímetro conocido, o el lado que conocido, es de 400. Entonces vamos a restar estos dos y nos da 1200. ¿Ya? Y como en un rectángulo nosotros conocemos que son dos lados distintos, ¿cierto? El largo y el ancho son diferentes, pero son iguales, ¿cierto? Este es igual a este y este es igual a este. Entonces, este 1200 que nos vamos a hacer, lo vamos a dividir en dos, ¿cierto? Para conocer el largo. ¿Y el largo cuánto nos da? 600. Listo, ya ahora conocemos cuánto es el largo y cuánto es el ancho. Ahora nos están preguntando, ¿cuánto es la razón entre el largo y el ancho que tienen? Entonces, nosotros conocemos que el largo tiene 600 y el ancho tiene 200. Entonces lo vamos a dividir simplemente, ¿ya? 600 partido en 200. Ahora lo vamos a simplificar. Restamos los ceros, ¿cierto? Y nos queda 6 partido en 2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a simplificarlo, porque son números pares, ¿cierto? Y el 6 cabe en el 2 cabe en el 6. Vamos a simplificarlo rápido, en 2. ¿Y cuánto nos va a dar? 3 partido en 1, ¿cierto? ¿Y esto cómo se lee? 3 es a 1. Entonces, la razón que tiene este rectángulo, el perímetro de este terreno rectangular, entre el largo y el ancho es de 3 es a 1. ¿Ya? ¿Se va entendiendo más o menos cómo se lee lo de razón y proporciones? Lo de razón, mejor dicho. Bueno, esto es muy importante más que nada, Profe, ¿sí? ¿le molestaría volver a explicar? No entendí. Ya. No entendió todo el ejercicio o todo lo de razón. Todo el ejercicio, no entendí nada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacó 1200 metros y lo otro? Ya, No, no entendí. ya. Pero entendiste lo que es razón, ¿cierto?
Esto, se entendió que A es AB, ¿cierto? Es simplemente una forma de leerlo. Ya es como entender lo que cuando nos están preguntando algo, esto más o menos se da, esto se usa en realidad en la vida real, aunque no lo crean, se usa mucho, ¿ya? Entonces, leer esto es leer A es a B o leerlo como una división. A partido en B, es lo mismo, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar al ejemplo, ¿ya? Un terreno rectangular tiene perímetro de 1600 metros. Si tiene 200 metros de ancho, entonces la razón entre el largo y el ancho es, nos están preguntando cuánto es la razón que tiene entre el largo y el ancho, ¿ya? Y nos dieron a conocer solamente el ancho. Ahí tenemos el rectángulo, ¿cierto? ¿Qué me había hablado? Se me olvidó el nombre. Ah, profe, yo le había Araceli. hablado. Araceli. Sí. Araceli. Ya, Araceli, tenemos este rectángulo, ¿ya? Nos están diciendo que el ancho que tiene este terreno rectangular es de 200 metros, ¿ya? Entonces escribimos 200. Sabemos que el ancho va a ser igual y el largo va a ser distinto, ¿cierto? Estos van a ser iguales y estos van a ser iguales. ¿Ya se entiende? Un rectángulo. Y tiene 90 grados ahí. Ya. Nos están diciendo de que el perímetro de este terreno rectangular es de 1600 metros. ¿Cómo se saca el perímetro? Es la sumatoria de todos los lados, ¿cierto? Si ya conocemos dos de los lados, que sería el lado del ancho, conocemos que es 200 metros. 200 más 200 es 400, ¿cierto? Sumatoria del ancho. Entonces, y nos están diciendo que en total el perímetro tiene 1600 metros. Entonces, el perímetro total perímetro, es de 1600. Entonces, necesitamos conocer cuánto es el largo para poder realizar la razón, ¿cierto? Entonces, del total, vamos a restarle el que conocemos, 1600 menos 400, porque así vamos a poder conocer cuánto vale estos dos lados, cuánto es la suma de estos dos lados. Y la suma de estos dos lados me da 1200. Y como tienen que ser iguales, se debe dividir en dos. Entonces nos da 600 el largo. Cada lado es 600. ¿Se entiende? Entonces, si sumamos 600 más 200 más 600 más 200, me da 1600. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahora, ya conocemos el largo y el ancho. Ahora nos están preguntando cuánto es la razón entre el largo y el ancho. Ojo, ojo, así se lee. Entre el largo y el ancho. Nos están preguntando largo partido en ancho. Ya tienen que leerlo en orden. Por eso se ordenó de esta forma. Sí, exacto. Tengan cuidado porque siempre se lee con el respectivamente, ¿ya? O a veces se lo dejan así, la razón entre el largo y el ancho, o la razón entre esto y esto. Siempre tienen que, si les dicen algo, lo primero que le dicen va arriba. Cuando le dicen respectivamente, esa es la idea, ¿ya? Son términos que ustedes tienen que aprenderse y aprender a diferenciar y así no confundirse, ¿ya? Entonces nos están diciendo cuánto es la razón entre el largo y el ancho. Entonces, el largo es 600 y el ancho es 200. Ahora, esa es la razón, 600 a 200, pero nosotros lo podemos simplificar para tener una razón mucho más conocida, ¿cierto? Entonces vamos a dividirlo, a simplificarlo por... Primero lo vamos a simplificar, le vamos a quitar todos los ceros, ¿cierto? Y nos va a quedar 6 partido en 2. Y ahora esto lo vamos a simplificar por 2 y nos va a dar 3 partido en 1. O como se dice, la razón es 3 es a 1. Esa es nuestra razón. La razón entre el largo y el ancho
de este perímetro, de este terreno rectangular es 3:1, ¿ya? Ya, pasemos al siguiente. Gracias, profe. Ya, genial. Proporción. ¿Qué es una proporción? Es la igualdad formada por dos o más razones. ¿Y cómo se escribe? A es a B igual a C partido en D. O C es a D. ¿Ya? O acá también A es a B como C es a D. Se puede escribir en forma de división o fracción. ¿Ya? Esto es muy importante para aquellos que desean estudiar alguna ingeniería o yo como que estudio arquitectura, yo esto lo veo demasiado en la carrera, ¿ya? Y se ve también en la vida laboral, ¿ya? Así que para aquellos que tengan pensado ir en esto, eh, a estas ciencias, pónganle ojo a esto, ¿ya? Porque esto va a servir mucho para también geometría. Ya, ya, eso es lo que se refiere a una proporción. A es a B como C es a D. Ya, ya aprendimos a leer esto. Ahora estamos aprendiendo a leerlo como un conjunto. Vamos a borrarlo. El teorema fundamental de las proporciones es una proporción. El producto de los extremos es igual a los productos de los medios. ¿Ya? Estos son los productos de los extremos y estos son los medios. Tenemos un ejemplo. Acá vamos a borrarlo. Profe, ¿Sí? podríamos decir que, ¿cómo se llama esto? La proporción se basa en básicamente, podríamos equipararlo con la propiedad de las sumas, por ejemplo, de fracciones, de multiplicar cruzado, solamente que obviamente sin multiplicar los denominadores, sino que hacer la cuestión cruzada. Eh, no creo. Puede que sí. No, al menos desconozco eso. O sea, me, Pero me refiero a hacer como ¿cómo se llaman en biología? No sé, memotecnias, así como como el, asociarlo. esa, exactamente, asociarlo a la propiedad de multiplicación, o sea, suma de divisiones, solamente que sin tomar el tema de la multiplicación de denominador. Sí, podrías tomarlo así. Y Este teorema, perdón que lo voy a interrumpir, ¿es siempre fijo? ¿Siempre es así? sí, pues siempre que tenemos, esto se va a ver más bien se ve como en los triángulos y en geometría, ¿ya? Pero estamos viendo la base. Pero cuando tenemos eh, dos razones y ambas razones se están igualando, es cuando aplicamos este teorema de las proporciones, ¿ya? Donde A por D va a ser igual a B por C. Cuando tenemos que A es a B como C es a D, nosotros queremos calcular cuánto es la proporción, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica A con D y se iguala a B por C, ¿ya? Como que igual es pura memoria esta parte. Entonces tenemos 3 es a 4 como 9 es a 12. ¿Cuál es la proporción que tiene? ¿Qué se hace? Multiplicamos 3 por 12 y lo igualamos a 4 por 9. 3 por 12, ¿cuánto es? 36. Gracias. 4 por 9. 36. Entonces, ¿cuánto es la proporción? ¿No saben? 36 igual a 36, ¿qué haría, no? ¿Y cuál es la proporción entonces? La proporción es 1, porque son iguales.
se van ahí. Hay que ¿Lo puedes comprenderlo. explicar eso? Que ahí me confundí. O sea, solamente porque son iguales la proporción es 1, no 36. Sí, porque son iguales. Entonces, cada vez que sean iguales, va a seguir siendo uno, no importa lo que Porque sea. la Siempre va a ser uno, aunque razón, sean iguales. porque la razón nos dice 36 es 36. Entonces, ¿qué es? Es 1. La razón es 1. Creo que ahí le hice explotar el cerebro. Profe, podría repetir lo que me perdí en algún momento. Ya, tenemos estas razones, ¿cierto? Tenemos estas dos razones. ¿Y cuánto nos da esto? La proporción nos da 36, esa 36, ¿cierto? Es básicamente la división entre el mismo número. Sí, pues ¿cuánto es? Siempre va a ser 1 por principio de división. Ya, pues. Tienen que, Ahora, profe, porque en una, no sé, po, en una pregunta de la PAES, no, pueden que le hagan esta pregunta y no te van a poner 36 es igual a 36. claro, pondrían solamente el resultado. Y en el caso, o no sé si ya me estoy adelantando, de que no sea la proporción 1, o sea, no sé, Sí, 36 igual a, no sé, por 45. ejemplo, tenemos ya 2 es a 1, como es 4 es a 5, ¿ya? ¿Cuánto nos da acá? 2 por 5 es igual a 1 por 4, ¿cierto? Entonces nos da 10 es a 4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se escribe esto? 10 es a 4, lo simplificamos por 2, ¿cierto? Y nos da 5 es a 2. Entonces, ¿cuál es la razón entre esta igualdad? Entre esta igualdad? 5 es a 2. Quedaría simplemente como está escrito el principio, o sea, la proporción, perdón. Sí. ¿Ya? La proporción entre estas dos razones es 36 es a 36. O es a 1. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicio, no se preocupen. Ya, esto también es muy importante. Estamos hablando acerca de la proporcionalidad directa. ¿Ya? Tenemos dos variables, X e Y. Son directamente proporcionales cuando sus cocientes entre sus valores correspondientes se mantiene constante. ¿Ya? Esta es como la definición técnica. Podemos decir que A es directamente proporcional a B cuando aumenta y B también aumenta en la misma proporción. Y esta es la gráfica típica que nosotros vemos, cuando es lineal y sube para allá, y ascendente, y es recta. Mientras sube A, va a aumentar B. ¿Se entiende? Acá vamos a aplicar este ejemplo con una tablita, que espero que lo entiendan con eso. Una porción de 250 gramos de cierto alimento ya aporta 0,5 calorías. ¿Cuántas calorías aporta 4,5 kilogramos del mismo alimento? ¿Nadie me ayuda? Profe, ¿me saca un alumno para que lo realicemos juntos? Claro que sí. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Carlos Salas. Carlos Salas viene incorporándose recién, así que viene su estreno. Sí, no, era nueva la lista. Ah. Hola, Carlos Salas. Hola, hola. ¿Pueden encender la cámara, cierto? Sí, ahí la tengo, Sí, está encendida. Sí, es que estoy desde el celular. Ah, ya.
¿Entendió lo que es la proporción directa, cierto? Más o menos. Ya, cuando tenemos dos valores, A y B, ya, estos son nuestros dos valores. O si los graficamos acá, A y B, ¿ya? Ya. Y cuando cualquiera de estos dos valores, A y B, aumenta, el otro va a aumentar igual. Si A aumenta, este va a aumentar. Eso es lo que se refiere a una proporcionalidad directa. Es Ya. lo que, a ver, como un ejemplo que podríamos dar en la vida real de algo. Entre más como, más subo de peso. Siempre es así. ¿Ya? Siempre algo sube y algo sube. Entre más acelero, más rápido va el auto. Esa es la proporcionalidad directa. Ahí está. Ah, Un ya. buen ejemplo. Ahora, ¿se entiende lo que es una proporcionalidad directa? Sí. Ya. Entre Entonces, más, profe, entre más prendo la cámara, más actividades presenciales puedo ir en el PREU. Y entre más estudio, más alto el puntaje va a ser a fin de año. Así que vamos, cabros. aplicada a la vida real. Y así dicen que las matemáticas no se aplican. Ya. Tenemos una porción de 250 gramos de cierto alimento que aporta 0,5 calorías. ¿Cuántas calorías aporta 4,5 kilogramos del mismo alimento? Acá, primero que nada, tenemos que subrayar datos importantes. 250 gramos aporta 0,5 calorías. ¿Cuánto aporta los 4,5 kilogramos del mismo alimento? Ya, tenemos subrayados los datos importantes. Ahora hay que procesarlo y convertirlo a esta proporción. Ya, Felipe, está levantando la mano. Sí, tengo la duda de que acá en este caso 250 y 0,5, ¿esa es la proporcionalidad o estamos tratando de buscar la proporcionalidad? Ya. Voy a escribirlo acá en la tabla. Ya, vamos a tener X e Y. ¿Ya? 250 gramos nos aporta 0,5 calorías. ¿Cómo se escribe cacal? ¿Así o no? No, ese es kilocaloría. Caloría. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya, Felipe? Y Carlos, que se me desapareció de ahí. Tenemos 250 gramos que nos aporta 0,5 calorías. ¿Ya? Ahora nos están preguntando, ¿cuántas calorías X? ¿Cuántas calorías aporta? 4,5 kilogramos. ¿Hago la multiplicación cruzada, así como si fuese una regla de 3 o no? Sí, pero lo ponemos así. Eso es lo que le pregunto, así multiplicamos 4,5 por 0,5 dividido en 250, ¿o no? Muy cerca. Pero acá Ripetti dice algo muy importante. Los kilogramos tendrían que pasarse a gramos, porque tenemos que dejar todo en las mismas unidades. Pero bien, Felipe, eso es lo que se hace, una regla de 3. Ya, entonces, ¿cómo convertimos kilogramos a gramos? Tenemos kilogramos, ¿cierto? Tenemos que pasarlo a gramos. Yo hago algo súper largo, pero me ha servido, ¿cierto? Tenemos 1000 gramos no, acá me equivoqué, por otro lado. 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces tenemos que multiplicarlos. Ah, era al revés. Uf, que soy pajo. Siempre tenemos que poner lo que deseamos arriba. Entonces 1000 gramos es a 1 kilogramo. Entonces esto lo vamos a multiplicar por los 4,5 kilogramos. Partido en 1. Se nos va a los kilogramos, ¿cierto? Y nos queda el gramo. Entonces ahora multiplicamos 1000 por 4,5 y nos da 4500, ¿cierto? Gramos. Entonces, ¿cuántas calorías nos va a aportar 4500 gramos si cada 250 gramos nos aporta 0,5 calorías?
Carlos. Lo estoy sacando. Em, Vamos, Carlito, pero yo ya lo saqué, a ver si nos dio lo mismo. Está un poco ansioso O sea, Felipe Soto. sí, Felipe Soto siempre le da aliento a los compañeros. Ay, ay, ay. No Sí. sé. Es que tendría que traer un cuaderno porque ando con el. Pero con calculadora, ¿no? ¿Cuánto es entonces? ¿Cuánto? A mí me dio 9. Y a mí igual me dio 9. ¿Ya? Y Carlos, ¿se le ocurre cómo se podría hacer sin darnos resultados? Eh, Sabiendo que es una Divide- proporcionalidad directa. Dividiendo, ¿o no? Realizando, se llama la regla de 3 simple. Se divide también, pero falta un proceso Ah, ya. más ahí. Ya, la regla de 3 simple tenemos escrito. Ya, esta tablita ya pudimos. Uy, me escucho un eco, no sé quién. Yo. Ya, tenemos esta tabla donde ordenamos los datos. Ya, nuestra X van a ser los gramos y nuestra Y van a ser las calorías. Ya, escribimos que cada 250 gramos nos van a dar 0,5 calorías. Entonces, ¿cuántas calorías nos van a dar 4500? Una regla de 3 simple. Multiplicamos cruzado 4500 por 0,5 partido en el que sobra. Dividido sería 250. ¿Y cuánto nos va a dar ahí? Lo que le 9. habíamos dado, 9, justamente. 9 calorías. ¿Está bien el Felipe Soto que había dicho eso? Creo que Carlos también. Profe, ¿Sí? por ende ahora tenemos que sacar el tema del, ¿cómo se llama esto? La proporción, ¿verdad? No, no hay que O sacar hay- una proporción, así como tal. es que pensaba que, no sé, por ahora 9 se hace esa cuestión de la razón o 9 es a 0,5, no sé, o ya está. Es que esta es una tablita. Si nosotros queremos sacar una razón, ya lo vamos realizando con los ejercicios anteriores, ¿ya? Entonces acá sería 9 calorías. Realicemos con la razón, ¿ya? Nosotros tenemos que, ¿cierto? Y nos dice A, cuando A aumenta, es AB y B aumenta. Entonces, si tenemos los 250 gramos, nos aportan 0,5 calorías. Entonces, ¿cuál es la razón entre todo esto? El resultado que nos dio 250 partido en 0,5. ¿Cuánto es su razón? Sería Convir- 250 gramos de esas 0,5 calorías. ¿Cierto? Ah, Esto lo convertimos. ¿Sí, oro? ¿Fue oro la que habló, cierto? no, Chile, ya. No, no escuché a la Chile. ¿me escucha? Ahora sí. Ah, no, nada. Bueno, vamos a sacar la razón, lo que se encuentra los 250 gramos. ¿Cuántas calorías aporta? 0,5 calorías. Entonces lo que vamos a realizar es la proporción, ¿ya? O la razón en la que éste aporta. Ya entonces tenemos 250 gramos nos aporta 0,5 calorías. Entonces, ¿cuánto es su razón? No, podemos llegar y dividir al tiro, pero vamos a aplicar lo que hemos aprendido en los demás contenidos. 250, vamos a convertir el 0,5 a una fracción, 1 partido en 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da? Esto igual a partido en 1, dividimos con los de afuera, 500, y entonces la razón es 500 es a 1, ¿ya?
Esa es nuestra razón. Francisca Monsalve levanta la mano. Sí, ¿sí, Francisca? Profe, entonces la razón sería como el resultado de la división, ¿Qué cosa? que si la razón sería el resultado de la división. Sí, exacto. Pero no se lee como 500. La razón es 500. No, la razón es 500 es a 1. ¿Se entiende? Si nuestro resultado nos da así, 10 partido en 3. ¿Nosotros cómo lo vamos a leer? 10 a 3. Exacto, 10 es a 3. Esa es nuestra razón. ¿Ya? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Ya. Entonces, si tenemos que nuestra razón entre los gramos 250 gramos y los 0,5 calorías es de 500 a 1, entonces esta es nuestra constante. 500 a 1. Esa es nuestra constante. Entonces, para calcular rápido, ¿ya? Vamos a decir cuántas calorías hay en los 4,5 kilogramos. Ya, lo pasamos a gramos, ¿cierto? 4000 gramos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar, o sea, lo vamos a dividir por la razón. Miento, lo vamos a multiplicar por la razón. A multiplicar, no sé. Esto es igual a 1. Multiplicar por 500 es a 1. Dividir, que soy pavo. Ya, lo vamos a dividir por 500 a 1. Entonces, ¿qué se hace? Cruzado, ¿cierto? 4500 partido en 500. ¿Y cuánto nos da? 9 calorías. Esta es otra forma de usar la razón, ¿ya? Está la forma de realizar esta tabla, donde nosotros vamos a hacer la regla de 3 simple, como también nosotros vamos a sacar la razón de la primera proporción que nos dan. 250 gramos nos aporta 0,5 calorías. Sacamos su razón y a partir de esta razón nosotros vamos a poder calcular cuántas calorías se encuentran en los 4,5 kilogramos. Ya hay dos formas de realizar este ejercicio. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Genial. Ahora vamos a pasar por la proporcionalidad inversa. Esto es simplemente cuando tenemos dos valores, A y B, y cuando un valor aumenta, el otro valor va a disminuir. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Antes teníamos la proporción directa, era cuando un valor aumentaba, el otro también aumenta. ¿Ya? Si los dos valores aumentan, o sea, si los dos valores aumentan o los dos valores, ¿cómo se dice? Disminuye. Pero en este siempre va a ser uno aumenta o el otro disminuye. ¿Ya? Siempre va a ser uno para arriba y uno para abajo. En este era ambos iban juntos, ambos aumentaban o ambos disminuían. ¿Se entiende qué es la proporcionalidad inversa? ¿Y su curva? Bueno, su curva no debería ser así, su curva debería ser así, ¿cierto? ¿Cierto, profe? Qué raro. Ya. Por ejemplo, tenemos 25 máquinas de coser, fabrican una X cantidad de poleras. ¿En cuántas horas? En 120 horas. Entonces nos están preguntando, ¿cuántas horas van a demorar 60 máquinas en fabricar la misma cantidad de poleras? Es como que uno puede decir, si esto fuera una proporcionalidad directa, entonces mientras más máquinas, más horas. Pero eso es imposible. ¿Cómo vamos a agregar más máquinas y nos vamos a hacer más poleras y nos vamos a aumentar las horas? Imposible. Si agregamos más máquinas, obviamente la cantidad de horas en realizar estas poleras va a descender. ¿Se entiende este ejercicio? ¿Este ejemplo?
Ya, alguien puso que sí. Entonces, vamos a... Ay, ahí está Vamos a realizar la tablita. Ordenemos los datos. X, Y. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 25 máquinas. Nos van a realizar una X cantidad de polera en 120 horas. ¿Cuántas horas se van a demorar si tenemos 60 máquinas? Esto es para pillar a gente. Profe, deme un segundo. Si tengo 25 máquinas en 120 horas y es proporcionalidad inversa, con 60 máquinas, ¿debería aumentar o disminuir las horas? Shirley. Eso lo acabo de decir. ¿Disminuir? Exacto. ¿Lo ¿Profe? sacó al ojo o el ahorro? ¿Lo sacó al ojo o lo calculó? Pregunta seria. No, yo solamente lo único que hice fue puse 120 horas y lo dividí en el cuaderno por 85, que era el sumado de todas esas máquinas. Y me dio ese número y me sigue dando número, así que lo terminé. Fingí que era esto periódico, creo que son lo que siguen así todo el rato, pero lo estoy mirando recién. Y es lo que ya me agarró como primer resultado, pero lo puedo volver a hacer, entonces por eso digo 1 hora 41 o 45, supongo. Ya. Profe, Un poquito lejos. ¿Sí, Felipe? según lo que dijo el profe Sam, si aumenta mi cantidad en X, disminuirá mi cantidad en Y. Sí, exacto. Eso es lo que se refiere a la proporcionalidad Y inversa. la directa sería en X y en Y aumentan, las dos. Sí. Aumentan o disminuyen juntas. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, en la inversa puede también disminuir X y aumentar Y. Sí. Sí, la idea es que cuando es inversa es cuando no son iguales. Sí o sí, una aumenta y la otra disminuye. Sí o sí. ¿Ya? ¿Alguien puede dar un ejemplo de esto? Si no, el profe Levi fracasó en la... ¿Alguien me da un ejemplo de qué podría ser una proporción inversa en la vida real? El profe Levi se está decepcionando. ¿Puede volver a Cortando. explicar qué era la proporcionalidad inversa, así como cuál disminuye? Eso. Ya, antes de responderle a Felipe, Podría hacer el ejemplo, si aumenta la cantidad de kilómetros recorridos, la benzina baja en un auto. exacto. Eso mismo. Muy bien, Felipe. Puntito para Felipe. Ya, ¿quién me había preguntado respecto a la proporcionalidad inversa? Leí el nombre, pero se me pasó. A la verdad nadie había preguntado. Lorraine. Ya. Ya, Lorraine. Cuando una proporcionalidad inversa es cuando tenemos dos variables, ¿ya? Y cuando una variable es una proporción inversamente proporcional, cuando un valor es inversamente proporcional al otro valor, ¿ya? Por ejemplo, A es inversamente proporcional a B cuando A aumenta y B disminuye. Cuando un valor está aumentando, en este caso, Felipe dijo, cuando nosotros aumentamos los kilómetros, el otro valor, que sería la benzina, va a disminuir, ¿cierto? Eso es a lo que se refiere a una proporción inversa. ¿Se entendió? Sí. Ya, genial.
¿Ven que siempre se puede aplicar todo? Ya. Mire, acá alguien está sacando 288. Ahí alguien le dio la respuesta, ¿ya? Pero hay que, en esta parte, chicos, lo habíamos dicho, ¿cierto? Si aumenta un valor, en este caso, el número de máquina aumentó, entonces no es posible que nuestra cantidad de horas en realizar esta misma cantidad de poleras haya aumentado también, po. Tiene que disminuir. Entonces, ¿cómo lo realizamos en este ejemplo? Usamos esto, ¿cierto? Multiplicamos para el lado y dividimos con el que sobra, ¿cierto? Y dividimos cruzado. En este caso, 25 máquinas las vamos a multiplicar. Esto se realiza solo en proporcionalidad inversa, por si acaso, por la cantidad de horas, 120, y lo vamos a dividir por el valor que nos sobra. En este caso sería las 60 máquinas. ¿Y cuánto nos va a dar? 25 por 120 nos da 3000 partido en 60. ¿Y cuánto nos da? 50 horas. Súper bien a los que dijeron 50. Y a los que dijeron 288 horas, esto era para atrapar a gente, ¿ya? Esto es un ejercicio que se hace mucho y que deben tener cuidado en la PAES, que se hace mucho este tipo de ejercicio para atrapar a gente, así como, entonces van a hacer la regla este simple y listo, ¿ya? Así que cuidadito, tienen que aprender a reconocer. Si aumenta nuestra cantidad de máquina, que hace la misma cantidad de polera, es imposible que se demoren más, sino más bien se van a demorar mucho menos. ¿Se entendió más o menos esta parte? Ya oro. Profe, no entendí cómo llegó al resultado. Es que yo creo que me salté un paso, yo nomás lo dividí, así que estoy entero mal. Tipo, lo que se hace en proporcionalidad inversa, cuando nosotros ponemos los datos en la tabla, nosotros no vamos a multiplicar cruzado y dividir con el que sobra, sino al revés. Vamos a multiplicar hacia el lado y dividimos con el que sobra. ¿Puede hacer un ejemplo? Por favor. Ya, vamos a realizar el mismo ejemplo que hizo Felipe. Tenemos los kilómetros recorridos, ¿cierto? Si cada 100 kilómetros ya, al inicio nosotros tenemos, ¿cuánto tendremos ya? 17 litros, ya, de benzina. Y y a los 100 kilómetros vamos a tener benzina. Vamos a tener ya los 17 litros. Si nosotros recorremos 300 kilómetros, ¿cuánta benzina nos va a quedar? ¿Se entiende? Si nosotros recorremos, mientras más vayamos en auto, mientras más lejos vayamos, la benzina se nos va a bajar mucho más rápido. ¿Se entiende? O se nos va a bajar. Eso es una proporcionalidad inversa. Profe, ¿Sí? entonces el 100 se multiplicaría por el 17 y se dividiría por 300. Sí. Ay, En la proporcionalidad inversa, ¿ya? Es lo mismo que está acá. X por Y es igual a K. La K se pasa para allá dividiendo. Y listo. O X por Y partido en K. ¿Se entiende, Oro? Sí, más o menos. Estoy intentando anotarlo en el cuaderno. Ya. ¿El resto entendió?
lo que es una proporción inversa. Sí, más o menos. Vamos a realizar más ejercicios adelante para poder explicarlo mejor. Sí, po. Entre más se tengan, menos copete queda en la botella. Menos bebida, Este es un canal para niños. de verdad. Por ejemplo, entre menos saldo, mayor deuda. No, muy rebuscado. Menos saldo, ¿cómo menos saldo, más deuda? O sea, menor, no sé, pues menor cantidad monetaria para comprar algo o mayor cantidad monetaria para comprar algo. Me enredé solo. No sé si se entendió. Vamos a realizar un ejemplo. Pero se trató de captar la idea. Sí, a ver, Profe, ¿alguien quiere dar un ejemplo? entre menos duerma, más sueño voy a tener. Exacto. Cristian Paredes también dijo otro. No, es que esto es como un ejemplo básico, así mientras más rápido vayamos, menor tiempo nos vamos a demorar en llegar. Muy bien, es muy de física. Sí, María Valenzuela. Está bien. Así se realiza en una proporción inversa. A ver, otro ejemplo, que muy de generación Z. Mientras más uso el teléfono, menos batería me queda. Más te resfrías. Que toda la típica. Te refieres a usar el teléfono. Menos dedo te queda en el pulgar. ¿Se entiende? Mientras más uso el teléfono, menos batería me queda. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Oro, ¿logras entender lo que es la proporción inversa, no? Con este ejemplo. Sí. ¿Y ¿Es Martín entre Cabezas? más, menos? Sí. Martín Cabezas con el ejemplo pudo entender a lo que se refiere. Ya, genial. Vamos a pasar a los ejercicios, ¿va? Ahí voy a ver si de verdad entendieron o no. 8 empleados hacen un trabajo en 20 días. Para hacer el mismo trabajo, ya, están construyendo una casa y se demoran 20 días. Y para hacer el mismo trabajo quieren demorarse 5 días. ¿Cuántos empleados se van a necesitar? Lo mismo, pero lo pagan más. Ah, no, mentira. A ver, profe, ayúdenme a sacar a alguien a la... Ya, Tania quiere... La Tania quiere elegir, la profe Tania. A alguien le tiene sangre en el ojo. No se escucha bien, profe Tania. Bueno, da la profe. Ahí está, Almendra Carrillo. Ya, Almendra. La pillamos. ¿Qué era? A ver, no, ahí está la Almendra ya. 8 empleados están construyendo una casa en 20 días. 20 días se demora en terminar la casa. Para hacer el mismo trabajo en 5 días, ¿cuántos empleados vamos a necesitar? Sin dar la respuesta. Están aplicando lo de biología. Están diciendo la respuesta por interno. ¿Lo hacemos juntos, Almendra? Sí, por favor. Ya.
tenemos X, ¿cierto? La tablita Y, ¿ya? Siempre la tablita. La tablita siempre te salva la vida. Te ayuda a ordenarte, ¿ya? Y es lo que nosotros habíamos hablado la clase pasada, ¿ya? Tenemos 8 empleados. Espere, ¿no son 14 o no? ¿Lo sacaste al ojo o...? Es que 8, o sea, 8 empleados lo hacen en 20 días. Entonces, 4 empleados lo hacen en 10 y 2 empleados lo hacen en 5. Entonces, para hacerlo en 5 días, tengo que agregarle 6, ¿o no? No me entendió. Pero mira, fíjate, Almendra, como piénsalo racionalmente. Si tú tienes 8 personas haciendo una casa y se demoran 20 días, la mitad de las personas, 4, se van a demorar la mitad de días. ¿Sí? No, pues si No, tenía 8 personas haciendo una casa en 20 días, 4 personas se van a demorar 40 días. Primero que Ya. nada, vamos a sacar. ¿Qué Sí, mal. proporcionalidad es? ¿Es Eso le directa iba- o inversa? Almendra. Ver, Perdón. Inversa. ¿Cierto? Porque mientras más trabajadores vamos a tener, menos días nos vamos a demorar, ¿cierto? sí. Ya. Entonces ahora realizamos la tablita. 8 empleados se demoran 20 días, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos empleados se van a demorar en 5 días? ¿Te acuerdas de cómo era la fórmula? Es que no me acuerdo si era 8 por 20 o 8 por 5. Dividido en 20. Siempre me Se confundo. multiplica hacia el lado y se divide con el que sobra. 8 por 20 dividido en 5. ¿Y cuánto nos da? Tengo que felicitar a todos los que me dieron la respuesta porque está súper bien. Y ahí creo que al profe Seba también le mandaron la respuesta. Profe, ¿Sí? ¿puedo decirlo yo? ¿El segundo? Ah, o la No, respuesta. la respuesta. Ya. Dime la respuesta. 8 por 20 me daría 160, dividido en 5 serían 32. Bien. 32 empleados, ¿cierto? Entonces, necesitamos 32 empleados para realizar este trabajo en 5 días. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Almendra? Sí. ¿Sí o no? Sí. Oro. Sí, se escucha, sí se Profe, entiende. creo que lo entendí. Se multiplica así 8 por 20 y ya nos da 160 y después lo dividimos, pero después de hacer la multiplicación de lado, lo dividimos y es el resultado final. Sí, O sea, no sé si te entendió. sí. Exacto. Pero esto solo para la proporcionalidad inversa, ¿ya? Vamos al segundo ejercicio. Ya creo que ya me empezaban a dar la respuesta por ahí. Un automóvil recorre 1000 metros en 20 segundos. ¿Qué distancia recorre en 80 segundos si tiene una velocidad constante? O sea, no aumenta la velocidad, sino que aumenta la cantidad de segundos. Primero que nada, ¿qué proporción es? ¿Directa? Directa. Muy bien. ¿Por qué? Porque si aumenta los segundos, obviamente va a aumentar la cantidad de kilómetros que recorre, ¿cierto? O los metros. ¿Se entiende? Ya. Profe Tania, sáqueme a otro alumno para realizar este ejercicio. Ya me están dando la respuesta a los chiquillos. Ya. Francisca Monsalve.
Y muy bien los que me están dando la respuesta. Ya Francisca Monsalve. Profe, me confundo al ordenar los datos. Ya. Hagamos juntos la tabla, ¿ya? Ya. Tenemos la tabla X, Y, ¿cierto? Y Sí. de hecho pongámosle nombre a nuestro X, ¿ya? Ujú. Segundos y metros, ¿cierto? Sí. ¿Entendió por qué era proporcionalmente directa? Sí, porque solamente aumentan los segundos y va aumentando, o sea, no aumentan, pues, como constante. Sí, pues si aumenta la cantidad de segundos recorridos, van a aumentar la cantidad de metros, ¿cierto? Que nosotros Claro. recorramos en el auto. Entonces, ordenemos los datos. Si a los 20 segundos nosotros recorremos 1000 metros, ¿ya? Ujú. Nos están preguntando cuántos metros más vamos a recorrer en 80 segundos. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una proporción directa? Se multiplica, cruza y se divide al otro lado. Con el que sobra. Muy bien. Entonces es 880, mejor dicho, disculpen, por 1000 partido en lo que sobra, En 20. que sería 4000. 80.000 partido en 20, ¿cierto? Se nos va un 0, queda 8.000 partido en 2, 4.000. Muy bien. 4.000 metros. Atento con las unidades de medida. Muy importante, sobre todo en química y en física, ¿ya? No olviden las unidades de medida, también en matemáticas. Muy bien a todo lo que me dieron la respuesta. Eso. ¿Ya? ¿Entendieron bien? Muy bien para los que participaron. Se notó que entendieron la materia y entendieron esta parte, entendieron a diferenciar qué fórmulas realizar en una proporción inversa y directa. Súper bien. ¿Ya? Para Oro tiene una pregunta. Profe, sería mucha molestia que me explicara la directa porque creo que la otra clase no estuve completa, así que no entendí bien lo que hizo la directa. En la otra sí entendí. Pero fue esta clase. Oro, fue en esta Ah, clase. ¿lo explicó ahora cómo hacerlo? Sí, pues la proporción directa lo hicimos que era, como lo dijo su compañera Francisca Monsalve, es multiplicar cruzado y dividir con el que sobra. Pero, profe, mucho ojo No con lo el entendí bien. multiplicar cruzado y dejarlo como una regla, como una ley, porque a veces se equivocan en poner Los datos. los datos. Tienen que poner los datos ordenados y van a poder utilizar eso de multiplicar cruzado y después para el lado. Te pillamos, Oro. No estaba atenta, como dice la profe Tani. Ordenemos los datos. Por ejemplo, acá. 250 gramos nos da 0,5 calorías. Entonces, ¿cuánto nos aporta 4.500 gramos? A esto el profe Seba se refiere con ordenar los datos, ¿ya? Entonces, al tener esta tabla ya ordenada, nosotros multiplicamos cruzado 4.500 por 0,5 y dividimos con el que sobra, 250. ¿Se entiende, Oro? Cuando un valor aumenta, Más o menos. el otro también. Ya. Va a tener que estudiar esta clase, porque ya se ¿Profe? nos acabó la hora. ¿Sí? ¿Profe? ¿La última pregunta? Entonces la proporcionalidad inversa sería multiplicar ¿cómo se dice? Izquierda a derecha y dividir por el que sobra, y la proporcionalidad inversa multiplicar cruzado o algo así. La proporcionalidad inversa es hacia el lado, ya Bueno, teniendo los hacia datos la ordenados. y Y dividir por el que sí, y la directa es multiplicar cruzado y dividir con el que sobra, ya, gracias, profe. ¿ya? Pero teniendo los datos ordenados con la tablita que le enseñé, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Para aquellos que
piden ejercicios también y quieren entender mucho más, hay más ejercicios, ¿ya? Tienen 4 ejercicios más. Y están en el PDF, en el Drive, ¿ya? Lo mismo. Si quieren saber la respuesta, avisan por el chat y yo les mando una imagen con la respuesta por el grupo, ¿ya? Vamos a despedirnos porque ya es hora. Tienen biología ahora. Despidamos, profe. Chaito. Chao, que estés muy Gracias, bien. profe Seba. Gracias, profe Tania. Bye, profe. Chao, alumnos. Chao, que estén bien. Espero que estudien. Nos vemos en biología, si viene una clase muy buena. Chao.